Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Alabo a Dios porque nos da la oportunidad de poder compartir una enseñanza más. Vamos a estar aprendiendo respecto al tema las 70 semanas de la profecía de Daniel. Este tema es muy importante porque para poder hablar de lo que es el arrebatamiento necesitamos conocer esta profecía y entenderla para poder determinar bíblicamente el periodo en el que pudiera suceder este acontecimiento, el arrebatamiento. Así que ahorita vamos a hablar en este video audio acerca de las 70 semanas de la profecía, pero en nada más vamos a estar tocando de la semana 1 a la semana 69 porque son un poco extendidos y vamos a hacer uno aparte que posiblemente lo voy a estar subiendo el día de mañana, que habla acerca de la semana 70, no de las 70 semanas, sino de la última semana de la profecía de las 70 semanas. Así es que ahorita, bueno, vamos a comenzar dándole lectura se pueden ubicar ustedes si tienen su Biblia, búsquenla para que lean los versículos. Vamos a leer en el libro de Daniel 9:20. Y dice la palabra así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba en oración cuando el varón Gabriel, a quien habían visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Bueno, para hacer un poquito más del contexto, Daniel se encontraba, fue de los cautivos que fueron llevados a Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor subió con todo su ejército y tomó a Israel y los llevó cautivo. Algunos quedaron en las ciudades de Judea y de Jerusalén, pero en su mayoría fueron llevados cautivos. Y Daniel era uno de los que había sido llevado cautivo. Entonces, en esa época, él ocupaba un cargo muy importante en Babilonia. Así es que este es el contexto histórico. Y según lo que hemos leído, si se fijaron, él se encontraba pues buscando la presencia del Señor cuando en oración él vio al Gabriel, que es un ángel mensajero de Dios. Gabriel es el ángel que se encarga de dar mensajes. Ahora bien, vamos a empezar a entrar lo que es las primeras 69 semanas. Así es que ubíquense en la lectura para que pues puedan comprender un poco más. Así es que vamos a estar enseñando en este momento respecto a estas 70 semanas. Bueno, para empezar quiero hacer la aclaración de que esta profecía de las 70 semanas del libro de Daniel no se refiere en sí a 70 semanas como nosotros la conocemos. Proféticamente se refiere a 70 semanas de años, o sea que 70 semanas de años serían 490 años en total.
que duraría la profecía de las 70 semanas, de la cual ya se han cumplido 69 semanas. Así es que pueden ubicarse en el versículo 25. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Según la lectura, para comenzar vamos a hablar de las primeras 7 semanas. En las primeras 7 semanas comprenden desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, la cual la salida de la orden la encontramos en Nehemías 1. Vamos a buscar Nehemías 1. Vamos a darle lectura del 1 al 3 y dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quislue, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ahora vamos a leer ahí siempre en Nehemías, capítulo 2, del 1 al 6, del versículo 1 al versículo 6, y dice: sucedió en el mes Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidos por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le parece al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la edificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuándo durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Bueno, entonces las primeras 7 semanas, que son, como dije anteriormente, 7 semanas de años, que son 49 años, que se dieron desde la salida de la orden para edificar y restaurar a Jerusalén. Y luego nos sigue diciendo el versículo. Vamos a leer igual, vamos a seguir leyendo siempre en Daniel. Y dice, siempre en Daniel 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Lo de la salida de la orden es lo que acabamos de leer de Nehemías. Luego dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y luego dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto lo dice porque en relación a que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, es porque Nehemías y los delegados que estaban con él tenían que estar trabajando con una espada en sus manos, porque habían enemigos que durante ellos estaban construyendo los muros, estaban haciéndoles guerra. Luego dice,
Bueno, antes de entrar al versículo 26, vamos a, bueno, como dice la escritura, ¿verdad? Que hasta el Mesías príncipe habría 62 semanas. Ya dijimos, semanas de años. O sea que quiere decir que hasta cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, porque en ese momento fue una declaratoria pública de que Él era el Mesías príncipe. En ese momento se cumplieron las 62 semanas. Se cumplieron las 62 semanas, que sumadas más las 7 semanas anteriores, hacen 69 semanas. En años eran 483 años de la profecía de Daniel ya cumplidas. O sea que desde que salió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, públicamente reconocido como el Mesías príncipe, se dio el cumplimiento de 69 semanas, que eran 483 años. O sea que básicamente lo que resta nada más es una semana para que se cumplan las 70 semanas de la profecía de Daniel. Desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en delante, ahí hasta el bautismo duran las 69 semanas. De ahí en delante se abre un paréntesis, se abre una brecha, esperando el cumplimiento de la semana 70, que hasta nuestro tiempo actual aún todavía no se cumple. Todavía no ha llegado el tiempo, aunque cercano está sí. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos la semana 70 de Daniel, que va a ser ya muy pronto. Entonces, luego sigue diciendo el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Luego sigue diciendo el versículo 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Vale, entonces para entender esto vamos a irnos a Mateo 24, 1. Y vamos a leer del 1 al 2. Y dice la escritura: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El contexto, el texto que antecedía esta lectura que hemos tenido, habla acerca de las señales del fin. Entonces, cuando Jesús termina de relatar todos los acontecimientos que sucederán en las 4 fases de los tiempos finales, que primero es la tribulación, primero son los dolores de parto, luego es la tribulación, luego la gran tribulación y luego la ira de Dios, el derramamiento de la copa de la ira de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo termina de relatar esto, los discípulos le hacen una pregunta, y la pregunta la encontramos en Mateo 24, 32 Mateo 24, 34, y dice el texto: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Bueno, refiriéndose el Señor, este texto, Mateo 24:34, tiene un doble cumplimiento. Bíblicamente hay muchos textos y que se relacionan a doble cumplimiento de profecías. Este texto, Mateo 24:34, es uno de esos. ¿Por qué? Bueno, porque al principio del texto que leímos, los discípulos le preguntan acerca del templo. Le preguntan respecto del templo, ¿cuándo será su destrucción? Y Jesús le dice de que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. Y efectivamente tiene un doble cumplimiento, porque en ese momento se estaba refiriendo a esa generación que ellos estaban viviendo, que terminaría el año 70, porque desde el nacimiento de Jesús hasta la muerte, hasta la destrucción del templo, se cumpliría una generación de 70 años. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto. Bueno, ya leímos acerca de la destrucción de Jerusalén y quema del templo. Bueno, volvámoslo a leer para que encontremos el enlace. Luego dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y el fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Bueno, esto se refiere a la destrucción de Jerusalén y la quema del templo de Jehová. Y entonces acá entra lo que es un poco de historia. Para entender esto vamos a tener que ver la historia. Y bueno, este contenido histórico lo saqué de la historia de National Geographic. Ustedes, si quieren, lo pueden buscar en Google y van a poder encontrar esta información más ampliada, porque yo la he resumido un poco. Y bueno, dice que en el año 70, vea bien, exactamente como Jesús lo dijo, porque Jesús dijo que no pasaría esa generación. Como dije, el texto que leímos de la generación tiene doble cumplimiento, pero vamos a enfocarnos en este, que es en cuanto a la destrucción del templo. Los discípulos le preguntaron cuándo sería la destrucción del templo, y Jesús les dijo que no pasaría esa generación. Bueno, vamos a esto. Dice que en el año 70 después de Cristo, o sea, cabal, una generación, 70 años, que en el año 70 del emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar la violenta revuelta que desde hacía 4 años sacudía a Judá. Ok, esto es historia, acuérdense, esta es la historia que es el fundamento de que el cumplimiento de la palabra de Dios es exacta. Nos dice la escritura que tras un duro asedio que duró alrededor de 5 meses, un sitio que le hicieron a la ciudad de Jerusalén, Tito, que era el hijo del emperador romano Vespasiano, logró conquistar Jerusalén y la destruyó, y saqueó el templo y conquistó. La conquista que él hizo, Tito, la hizo a través y de sus legiones romanas. Entonces mire la profecía de Daniel, que fue hecha ¿cuántos años atrás? Más de 500 años antes de que se diera ese cumplimiento. Porque fíjese, las 69 semanas que cuando Daniel recibió la profecía, en las 69 semanas suman 483 años hasta el bautismo de Jesús. De ahí en adelante la historia se parte en dos, y ya la historia empieza a contar después de Cristo. Entonces, desde que Jesucristo fue bautizado hasta que el templo fue destruido, se cumplieron 70 años. Por eso digo más de 500 años.
de que Daniel había dado esta profecía. Porque mira aquí cómo nos sigue narrando Daniel 9:26, a la mitad del versículo dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Y 70 años después de Jesucristo se da el cumplimiento de esta profecía. Y la historia nos dice que Tito y sus legiones romanas, eran 4 legiones romanas, que en total sumaban alrededor de 60.000 hombres legionarios. Y esto según el historiador judío Flavio Josefo, que era un judío al servicio de Tito, o sea, al servicio del Imperio Romano. Las legiones romanas le exigieron a Tito, luego que ya habían entrado a la ciudad de Jerusalén y ya prácticamente casi la habían tomado por completo, le exigieron que destruyera por completo el templo. Aunque según la historia, según Josefo, Tito, este príncipe, se negó a destruirlo en un principio, y supuestamente, según, fue uno de sus acompañantes, uno de sus legionarios, quien tomó una tea ardiente y la arrojó al templo. Y supuestamente Tito se opuso, pero los legionarios, pues que ellos no querían dejar el templo en pie, y todos empezaron a lanzar más teas hasta que el templo se puso a fuego ardiente. Eso es según la historia, ¿verdad? Creo que es un poco dudoso ese pequeño detalle de que se haya opuesto, pues si ya prácticamente había destruido y matado a espada a miles de gentes en la conquista de Jerusalén. Así que, como les repito, queda un poco en tela de duda si este príncipe romano, hijo del emperador Vespasiano, pues no haya querido destruirlo. Supongo que quizás quisieron hacerle quedar bien en la historia. Bueno, como un pequeño dato histórico, yo creo que todos hemos escuchado hablar del famoso Muro de los Lamentos que se encuentra en Jerusalén, ahora conocida como Palestina. El Muro de los Lamentos que se encuentra en Jerusalén es el único vestigio que queda hoy del segundo templo, ese templo fue erigido por Herodes y destruido por Tito, el príncipe romano. Bueno, vamos a terminar de leer el versículo 26 porque la historia nos da testimonio de que la palabra se cumple al pie de la letra. Si se fijan, se cumplió exactamente 70 años después, como Jesús lo dijo, después que no pasaría de esa generación 70 años. Y también que era que las legiones de este príncipe eran quienes lo iban a destruir juntamente con él, por mano de él. Y luego dice el final del versículo 26 de Daniel 9: y su fin será con inundación. Vea, el historiador Josefo da estos datos que me parecieron muy interesantes y que verdaderamente tienen relación con la escritura, porque dice en Daniel 9:26 que su fin, el fin de la ciudad, iba a ser con inundación. Y el historiador Josefo dice esto, dice que la persecución que hicieron las legiones romanas fue feroz. Según una imagen impactante, dice que degollaron a todos aquellos que encontraron, y dice que con ellos taponearon con sus cadáveres las estrechas calles de Jerusalén, y que inundaron de sangre toda la ciudad, de modo que algunos incendios fueron también apagados por esa carnicería. Vea, la palabra es exacta, no miente, la profecía es exacta.
es fiel y es confiable, no podemos dudar. Imaginémonos, como lo dije antes, más de 500 años atrás Daniel había dado esta profecía y se cumple exactamente en la época en que Jesús dijo que no pasaría esa generación hasta que aconteciese. Luego, según el historiador Josefo, Judea quedó casi arrasada, que las cifras de muertos según Josefo eran avasalladoras, eran inmensas, y que las personas que habían quedado, según Josefo, las personas que habían quedado damnificadas habían sido alrededor de 250,000 en un país, o sea, que en Jerusalén no habían, según el historiador, como decía, que según el historiador Josefo, en este tiempo en Jerusalén no había más de 1,000,000 de personas y que de ese millón se restaron alrededor de 250,000 damnificados, y el historiador no menciona el número de muertos. Me imagino que debe haber sido más de 200,000 o más quizás, porque no menciona cuánto fue la cantidad, pero dice que la cantidad era exagerada. Y el fin de estos damnificados fue que fueron tomados por el Imperio Romano y fueron vendidos como esclavos, que posteriormente, ya a la rendición total de Jerusalén, Tito ordenó destruir por completo el templo y las demás construcciones que había hecho Herodes, que había sido el constructor de este segundo templo y de otras edificaciones. Quiero que lleven en su mente que el versículo que leímos en Mateo 24:34 tiene una doble aplicación a la profecía. Cuando estemos viendo el cumplimiento estudiando no el cumplimiento, más bien dando a conocer los datos acerca de lo que será la semana 70, vamos a explicar cuál es el segundo cumplimiento de este versículo, porque el primer cumplimiento de la profecía de este versículo lo encontramos en la destrucción del segundo templo, que fue lo que ya expliqué sobre Tito y sus legiones romanas. Entonces, según todo lo que hemos estudiado hasta este momento, ya nos tiene que quedar claro que esta profecía de Daniel ya están cumplidas 69 semanas. 69 semanas. Así es que nada más estamos esperando el cumplimiento de la semana 70, la cual vamos a estudiar prontamente. Pero ¿por qué es importante conocer esta profecía? Si se dieron cuenta, los datos que hemos dado, tanto bíblicos como históricos, son contundentes de que la profecía bíblica se cumple al pie de la letra. Entonces, que nos llevemos eso en mente para que cuando estudiemos la semana 70 podamos, a través del Espíritu Santo, que nos dé entendimiento para comprender de que lo que está escrito se va a cumplir en el tiempo perfecto y exacto, que no va a tener lugar a tardanzas ni dudas, sino que se va a cumplir en el momento exacto, al igual que ya se cumplieron 69 semanas en el tiempo exacto y cronológico, y que tienen un respaldo histórico. Entonces, para que así podamos creer de que el tiempo final es tan pronto. Así que les invito a estar pendientes, a lo mucho por tarde mañana, o quizás en unas horas pueda subir el siguiente audio video que nos va a hablar acerca del cumplimiento de la semana 70, que ya está muy próximo, casi a la vuelta. Y es necesario que hayamos estudiado esto antes, y porque el tema es un poquito extenso también, entonces por eso decidí hacerlo en 2 partes, pero por favor estén pendientes para escuchar lo referente a la semana 70,
para que podamos estar apercibidos de en qué tiempo estamos de la profecía bíblica y pues bueno, estar preparados para el día del arrebatamiento, porque tiene que ver bastante con el arrebatamiento, el cumplimiento de la semana 70 de esta profecía del libro de Daniel. Así que bendiciones, gracias por escuchar. Si tienen algún comentario, pregunta o duda, pueden dejarlo abajo en los comentarios y yo les contestaré. Y para los que quieren estar pendientes y conocer un poco más, si quieren, ¿verdad? Pueden suscribirse al canal para que le caiga la notificación de cuando subamos los nuevos temas. Y como lo dije anteriormente, este canal no tiene fines monetarios, nada más es dar a conocer lo que de gracia recibimos, darlo de gracia. Así que el Señor les bendiga y nos volveremos a encontrar en este canal muy pronto.